Acto 1. La lucha silenciosa. El silencio era su único compañero, un silencio denso, pesado, que se aferraba a los muebles y cubría cada rincón del apartamento como una fina capa de polvo. Para Elías, el mundo había perdido su banda sonora. Los días se sucedían en una paleta de grises, cada amanecer una repetición del anterior, cada anochecer una promesa vacía. El sol entraba por la ventana, pero su luz no calentaba, solo servía para iluminar las motas de polvo que danzaban en el aire, testigos mudos de una vida en pausa. En el centro del salón, cubierto por una lona blanquecina, descansaba el fantasma de lo que fue, un piano de cola. Antes era el corazón de su universo, una extensión de su alma desde donde nacían sinfonías que hacían vibrar al mundo. Ahora era un mausoleo. Sus manos, que una vez volaron sobre el marfil y el ébano con una gracia sobrenatural, temblaban al pasar a su lado. A veces, en la quietud de la noche, creía escuchar un eco, una nota perdida que le llamaba desde el abismo de su memoria. Pero era solo el viento, o quizás el crujido de su propio corazón roto. Había perdido el rumbo. La pasión que le definía, el fuego que le impulsaba a crear, se había extinguido, dejando tras de sí un páramo de cenizas y apatía. Se movía por su casa como un espectro, la mirada perdida en un horizonte que ya no existía. Afuera, la ciudad rugía con su ritmo incesante, sirenas, risas, el murmullo de mil vidas entrelazadas, pero para Elías todo era un ruido lejano y sin sentido. Estaba atrapado en una burbuja de silencio, observando el mundo a través de un cristal opaco, desconectado, invisible. Cada día era una batalla sin armas, una lucha silenciosa contra el vacío que amenazaba con devorarlo por completo. Y en esa oscuridad, solo, Elías había olvidado cómo sonar. Acto 2. El punto de inflexión. La tormenta llegó sin previo aviso, un rugido violento que ahogó el murmullo de la ciudad y sumió el mundo de Elías en una oscuridad aún más profunda. Los relámpagos rasgaban el cielo, iluminando por un instante el apartamento detenido en el tiempo, y entonces la luz se fue. La nevera cayó, el leve zumbido de la vida eléctrica se extinguió, solo quedó el sonido de la lluvia torrencial y el latido sordo de su propio pulso. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio de fuera se parecía al de dentro. Fue entonces cuando lo oyó. Unos golpes suaves en la puerta. No era el golpe frenético del pánico, sino un toquecito rítmico, casi una pregunta. Con el ceño fruncido, Elías se movió entre las sombras hasta la entrada. Al abrir, la penumbra del pasillo reveló una figura diminuta. Una niña, de no más de 7 años, con los ojos como dos lunas inmensas y curiosas. Sostenía una pequeña vela, cuya llama danzaba, proyectando sombras titilantes en su rostro. Ella le tendió un pequeño cuaderno y un lápiz. En la página, con una caligrafía infantil y esmerada, ponía: «Me llamo Luna, vivo al lado, la luz me da miedo, pero la oscuridad no». Elías no supo qué decir. La niña, sin esperar respuesta, se deslizó dentro del apartamento, como si el umbral no existiera para ella. Sus pies descalzos no hacían ruido sobre la madera. Su mirada recorrió la estancia y se detuvo, fija en el gran bulto cubierto por la lona, el fantasma en el salón. Con una determinación silenciosa, Luna caminó hacia el piano. No lo miraba como un objeto, sino como a un ser vivo dormido. Extendió su mano y la posó con delicadeza sobre la tela polvosa. Luego se giró hacia Elías, sus ojos brillando a la luz de la vela, y escribió de nuevo en su cuaderno. A veces, cuando todo está muy quieto, le mostró la página, siento el trueno de tu casa, el trueno bueno. Elías sintió cómo el aire se helaba en sus pulmones. ¿El trueno? ¿Qué podía saber ella? Luna volvió a escribir, sus dedos pequeños moviendo el lápiz con urgencia. No oigo con los oídos, oigo aquí. Y se llevó la manita al pecho, justo sobre el corazón. ¿Qué puedes hacer el trueno otra vez, por favor? Aquellas palabras derribaron un muro que Elías no sabía que seguía en pie. No le pedía una melodía, no le pedía una canción, le pedía una vibración, un sentimiento.
Le pedía que tradujera su alma a un lenguaje que ella pudiera entender, un lenguaje que no necesitaba sonido. Sus manos, aquellas traidoras que le habían abandonado, comenzaron a temblar. Miró a la niña, que esperaba con una paciencia infinita su pequeña luz desafiando la inmensa oscuridad, y en sus ojos no vio lástima ni exigencia, solo pura y simple esperanza. Lentamente, como si despertara de un letargo de 1000 años, Elías se acercó. Sus dedos rozaron la lona, un tejido áspero que separaba su presente de su pasado. El movimiento fue agónico, como si separase la piel de una vieja herida. Tiró de una esquina. El polvo se levantó en un haz de luz de vela y un fragmento del teclado, un paisaje olvidado de marfil y ébano, quedó al descubierto. No sonó ninguna nota, pero en ese gesto, en ese pequeño acto de revelación, el silencio se transformó. Ya no era un vacío. Era el espacio expectante entre dos latidos, el hálito contenido justo antes de que una nueva melodía, una que nunca antes había sido compuesta, estuviera a punto de nacer. Acto 3. La jornada de la transformación. La mano de Elías, suspendida sobre el marfil, ya no era la de un fantasma. Era la mano de un hombre al borde de un precipicio, decidiendo si saltar hacia el olvido o aprender a volar de nuevo. Miró a Luna, su pequeña luz en la inmensidad de la tormenta, y respiró hondo. El aire olía a tierra mojada, a ozono y a un comienzo. Con un temblor que era más reverencia que miedo, su dedo índice descendió. No buscó un acorde ni el inicio de una sonata olvidada. Buscó la nota más grave del piano, la más profunda. La pulsó. No fue una nota, fue un latido, un pulso de madera y cuerda que viajó desde el corazón del instrumento a través del suelo de parqué y ascendió por las plantas de sus pies. Fue una onda expansiva, un trueno contenido que hizo vibrar el aire del salón. Luna cerró los ojos, no para escuchar, sino para sentirlo todo. Su cuerpo menudo se balanceó levemente y una sonrisa lenta y pura, una sonrisa que parecía nacer de un lugar muy hondo, se dibujó en su rostro. Levantó el cuaderno. Más, escribió. Aquel fue el primer trueno, el inicio de un nuevo lenguaje. La tormenta pasó, la electricidad regresó, pero algo fundamental había cambiado. Elías no volvió a cubrir el piano. Al día siguiente no esperó a que Luna llamara. Fue él quien se sentó frente al teclado y comenzó a explorar. Su enfoque era ahora radicalmente distinto. Ya no se trataba de virtuosismo ni de memoria musical. Era un acto de ingeniería emocional. Su primera acción fue desaprender. Se olvidó de las melodías complejas que volaban en las octavas altas y se ancló en los graves. Comenzó a tocar no con los dedos, sino con todo el peso de su cuerpo, buscando la máxima resonancia. Experimentaba con acordes largos y sostenidos, observando cómo las vibraciones se mantenían en el aire, cómo hacían temblar un vaso de agua que colocaba sobre la tapa del piano. Se arrodillaba, pegaba la oreja a la madera, intentando percibir la música como lo haría Luna, como una fuerza física, una presencia tangible. Cada tarde, ella se sentaba en el suelo a su lado, con las palmas apoyadas en la madera. Se convirtió en su brújula, su único crítico. Él tocaba una secuencia, una progresión de truenos y observaba sus reacciones. A veces, ella fruncía el ceño y escribía, «Está enfadado». Otras, sonreía y anotaba, «Es como el sol en la espalda». Elías aprendió a traducir la alegría en una cadencia rítmica y cálida, la tristeza en una vibración lenta y pesada que parecía hundir el suelo, y la esperanza en un crescendo que crecía desde lo más profundo hasta hacer temblar el alma. Esta nueva disciplina reconfiguró su mundo. El silencio de su apartamento ya no era un vacío, sino un lienzo en blanco esperando ser pintado con sensaciones. Limpió el polvo, abrió las cortinas de par en par. Empezó a componer de nuevo, pero no escribía notas en un pentagrama, sino que dibujaba mapas de sentimientos, diagramas de ondas, arquitecturas de vibración.
Su cicatriz, la pérdida del sonido, se había convertido en su herramienta más poderosa. Le había obligado a encontrar la esencia pura de la música, despojada de todo artificio. Una tarde, mientras componía una pieza que intentaba evocar la sensación de flotar, se dio cuenta de algo trascendental. No estaba reconstruyendo su antiguo mundo, estaba creando uno completamente nuevo. Un mundo donde la comunicación no necesitaba palabras ni sonidos, solo la voluntad de sentir. La música que ahora nacía de sus manos no era para ser escuchada en grandes auditorios, sino para ser sentida en el corazón de una niña y quizás en los corazones de otros que, como él, se habían sentido desconectados. De pie, en medio de su salón ahora luminoso, Elías miró sus manos. Ya no temblaban. Eran las manos de un creador, de un constructor de puentes. Había perdido su melodía, sí, pero a cambio había encontrado algo infinitamente más valioso, un propósito. Descubrió que la música más verdadera no es la que se oye, sino la que te recuerda que incluso en la quietud más absoluta sigues vivo. Y en esa certeza, en esa luz creada desde su propia oscuridad, Elías por fin volvió a sonar. Claro, aquí tienes el texto para el bloque solicitado, siguiendo estrictamente tus indicaciones. Acto 4. La conquista y el mensaje. El apartamento de Elías ya no era un mausoleo de silencio, se había transformado en un santuario de sensaciones. La lona del piano yacía doblada en un rincón, no como un sudario, sino como el capullo abandonado de una mariposa. El espacio, antes yermo, ahora estaba salpicado de cojines y pequeñas tarimas de madera pulida dispuestas estratégicamente para capturar y amplificar cada vibración que nacía del corazón del piano. La luz del sol entraba a raudales, ya no para iluminar el polvo, sino para bañar los rostros de quienes se reunían allí. Su conquista no fue el regreso a los grandes escenarios, ni la aclamación de la crítica. Su victoria era mucho más íntima y profunda. Era el murmullo silencioso de una comunidad que había encontrado un hogar en su música. Cada semana su salón se llenaba. No solo era Luna, que ahora se sentaba a su lado en el taburete como una pequeña copiloto del alma. Eran otros niños y adultos, personas para quienes el mundo del sonido era un país extranjero, y otros que simplemente anhelaban una forma de conexión más allá de las palabras. Venían a sentir sus paisajes vibratorios. Elías no tocaba canciones, esculpía emociones en el aire. Sus manos, ahora firmes y seguras, se movían sobre el teclado con un propósito renovado. Creaba tormentas que hacían temblar el suelo bajo sus pies, mañanas apacibles que se sentían como un calor suave en la piel, y la melancolía de un atardecer que resonaba directamente en el pecho. Observaba a su público. Ojos cerrados, manos apoyadas en el suelo, sonrisas que florecían sin motivo aparente, alguna lágrima que rodaba lentamente, liberada por una onda que había tocado una cuerda largo tiempo olvidada. Había construido un puente no de sonido, sino de pura empatía. Una tarde, al finalizar una pieza que emulaba el crecimiento de un árbol, desde la raíz profunda hasta la hoja más alta, vio a Luna enseñando a otro niño a escuchar con las palmas de las manos sobre la madera del piano. Y en ese instante, Elías comprendió la verdadera dimensión de su viaje. La tragedia no le había quitado nada, le había despojado de lo accesorio para revelarle el núcleo, la esencia misma de su arte y de su ser. Su cicatriz no era una marca de pérdida, era el mapa de un territorio nuevo y maravilloso que nunca habría descubierto de otro modo. Su vida ya no era una melodía perdida, sino una sinfonía de vibraciones compartidas, una que crecía y se enriquecía con cada alma que tocaba. Descubrió que las fracturas más dolorosas no son el final del camino, sino el lugar exacto por donde puede empezar a construirse algo más fuerte, más auténtico. Porque a veces es necesario que nuestro mundo se sumerja en la más completa oscuridad, no para que nos perdamos, sino para que dejemos de buscar la luz fuera y aprendamos por fin a crear la nuestra. Y esa luz, nacida de la quiebra y alimentada por la conexión, es la única que jamás se puede extinguir.